Hola a todos, mi nombre es Esteban. La historia que hoy les voy a contar es una historia terrorífica, la que siempre me contaba mi padre. La historia empieza así. Era el año de 1960. Yo vivía en un lugar llamado Tres Potrillos, allá cerca de Tampico. En aquel tiempo recién nos habíamos casado con tu madre, así que compré una casita sencilla en una zona rural, pues necesitaba mi propio lugar para trabajar. El terreno que compré era bastante grande y por este motivo los vecinos estaban distantes. Cuando llegamos con tu madre a vivir allí, me tomé el tiempo de cercar todo el terreno con alambre de púas y palos que obtenía del mismo terreno. Me puse a armar un gallinero, un chiquero y una conejera. La idea era criar animales para consumirlos y para venderlos. Tu madre y yo éramos muy jovencitos, y este parecía ser un buen lugar para criar a nuestra familia, la que con el tiempo esperábamos que sea muy grande. Pero con el pasar de los días, las cosas fueron poniéndose muy extrañas, al punto de no poder dormir tranquilos por las noches. Recuerdo claramente que todo empezó en la época de San Juan. Una noche nos despertamos por un ruido fuerte que se escuchaba en el patio. Luego, los animales empezaron a chillar como locos, estaban como desesperados. Entonces me levanté rápidamente de la cama y fui hasta la puerta. En esa época eran muy pesadas y de madera. La abrí lentamente para que no hiciera ruido, y cuando pude sacar toda mi cabeza, encendí la luz, la que justamente iluminaba el área de los corrales, y desde la puerta pude ver que allí estaba un animal muy grande, corriendo entre los animales y obviamente devorándolos. Este animal era negro como la oscuridad, y enseguida percibí un olor a carroña, el cual invadía todo el ambiente. Mi esposa se despertó tras de mí, y me preguntó a qué se debía el alboroto, y de dónde venía aquel olor tan asqueroso. Yo, asustado e incrédulo, viendo aquella cosa que estaba atacando a mis animales, lo único que hice fue cerrar la puerta, y le dije a mi mujer: Amor mío, hay una bestia afuera atacando a nuestros animales, y por lo que pude ver, debe tratarse de ese tal nahual del que todos los vecinos han estado hablando últimamente. Entonces mi mujer se puso pálida, pues ella de niña ya había visto a ese ser en el rancho de sus padres. Después que le dije esto, ella me gritó que cerrara las puertas y ventanas con seguro, y me pidió que me acostara a su lado, y empezamos a orar, pidiendo protección a Dios. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero de a poco nos fuimos quedando dormidos, y para nuestra buena suerte, esa cosa parecía haberse marchado. A la mañana siguiente nos levantamos junto con mi esposa y salimos para ver qué había sucedido. Y cuando estábamos llegando a los corrales, pudimos ver unas huellas enormes impresas en el suelo de barro. Caminé hasta llegar a los corrales y pude ver que mi caballo estaba bien, pero muy asustado y arisco. Luego fui al chiquero y de los 3 cerdos que teníamos, 2 estaban destrozados. Era como si una bestia salvaje los hubiese atacado sin piedad, y sus vísceras estaban regadas por aquí y por allá, al igual que un par de sus patas y su cabeza. Luego de ver esta escena tan grotesca, me dirigí al gallinero, y allí el daño fue de igual magnitud, pues de las 15 gallinitas que tenía, quedaron solamente 7, y en el piso se podía ver claramente las patas y las plumas, las cuales ese ser no se las había comido. No pude hacer nada más con mis animales, así que solamente me dirigí a un lugar del terreno, y allí hice un hoyo un poco grande, donde enterré los restos de mis animales. No quería que luego apestaran el lugar. Pasé el día pensando cómo podía impedir que esto volviera a suceder. Entonces me dirigí con los vecinos, con la esperanza de que me pudieran decir cómo defenderme de esta cosa. Además les preguntaba si este ser ya había atacado a sus animales, y si aún no lo hacía, les decía que tengan cuidado, porque estaba rondando cerca. Pero cada que llegaba a la casa de algún vecino, nadie me quiso decir nada. Solamente me decían que no habláramos de ese tema y que eso solamente son mentiras, pues decían que no había nada por allí. Volví a casa intrigado con estas respuestas, y aunque a la noche siguiente no volvió a producirse un ataque, yo cada noche, desde la primera vez que ese ser llegó, me quedaba despierto vigilando a mis animales y buscando una respuesta de cómo hacer para impedir que esta cosa siguiera acabando con mis animales. Como por ese tiempo yo no tenía ningún tipo de arma,
y con el miedo de que éste se regrese, me surgió una gran idea, y lo que hice fue juntar un montón de pedazos de ladrillos y bloques de concreto y los puse dentro de mi casa, ahí, a un ladito donde no estorbaran a nadie. Y así, cuando estaba durmiendo y empezaba a escuchar ruidos por fuera, abría lentamente la puerta y sin encender las luces, empezaba a tirar trozos de estos escombros hacia la dirección de donde provenían estos ruidos. Obviamente yo no podía ver nada, pero creo que en un par de veces le di, pues escuché cómo la bestia salió corriendo, emitiendo una especie de gemido de dolor. Esto se repitió varias noches seguidas. Esa cosa llegaba, hacía bulla, y a la hora que sea yo me levantaba y empezaba a tirarle con los escombros. Pero como entenderán, esto me estaba pasando factura. Estaba cansándome mucho, ya que no dormía bien, y para colmo no era una solución efectiva, ya que a pesar de que ahuyentaba a aquella bestia, ésta de igual manera devoraba 2 o 3 gallinas. Esta cosa parecía alejarse por algún tiempo, y entonces yo nuevamente ponía animalitos a crecer, ya sean cerdos o gallinas, pero nuevamente esta cosa regresaba y otra vez acababa con mis animales. Fue allí que comprendí que tal vez esto no iba a funcionar y que estar aquí no era lo mejor para nosotros. Así que no me quedó más, y después de conversar con mi esposa y estar de acuerdo, pusimos aquel lugar a la venta, pero nadie quería comprarnos nuestro terreno. Luego del primer medio año de estar allí, nos dimos cuenta de que mi esposa estaba embarazada. Fue una felicidad inmensa, no lo niego, pero también fue un motivo de preocupación, pues había escuchado rumores, los que decían que ese ser que atacaba a mis animales era conocido porque le gustaban aún más los bebés recién nacidos. Entonces, y al ver que no me podría marchar de allí, ya que nadie quería comprarlo, no me quedó más opción que reforzar paredes y ventanas de mi casa. También aumenté con alambre de púas la altura del cerco de mi terreno, con la esperanza de que esta cosa ya no pudiera volver a entrar. Pero todo esto fue en vano, pues las siguientes noches aquello volvió, y ni lanzándole los trozos de ladrillos pude ahuyentarlo. Ahora esa bestia maldita había entrado al corral en donde tenía mi caballo. Escuché los relinchidos feroces como si algo lo estuviera atacando, y luego también escuché cómo los cerdos chillaban de manera horrible y desesperada, pero no podía hacer nada más que escucharlos, pues tenía miedo de que esa bestia pudiese hacerme algo a mí también. Como les digo, ahora ya ni siquiera lanzándole los ladrillos pude ahuyentarlo. Al otro día, cuando amaneció, me dirigí al lugar de los corrales y nuevamente vi una escena grotesca. Ahora mi pobre caballo estaba destrozado allí, al igual que otros cerdos. Solté un par de lágrimas, porque ese caballo en verdad lo sentía como mi amigo, pero no tuve más que hacer que abrir nuevamente un hoyo, pero esta vez muy grande en el terreno, y enterrar ahí lo que quedaba de mis animales. Pero mientras me encontraba cavando, pude darme cuenta que alrededor del otro hoyo, donde había enterrado los restos anteriormente, se encontraban varias huellas en el piso. Además, la tierra estaba revuelta, como si alguien hubiese estado escarbando. Esa misma noche, escuché nuevamente unos pasos pesados afuera de la casa, pero ahora parecían venir de otra dirección. Entonces me armé de valor, tomé un machete afilado y un cuchillo y salí afuera. Lo hice caminando de puntitas para que esta cosa no me escuchara y así poder atacarlo por sorpresa. Recuerdo que esa noche, gracias a la luna, no se me hizo difícil encontrar a esa cosa, y cuando estuve cerca, a un par de metros nada más, vi cómo ese animal se encontraba agachado, encima de la fosa en donde había enterrado a mis animales. Alrededor de esto había un olor muy fuerte a carroña, que daban ganas hasta de vomitar. Aquella cosa estaba de espaldas a mí, y parecía estar masticando algo. Yo me quedé allí parado, mirando, sin creer que esas cosas existían, y pensando que si pudo destrozar a un caballo, acabar conmigo no le resultaría difícil. Así que con este pensamiento, e invadido del miedo, empecé a retroceder. Volví nuevamente tan despacito como lo hice en un inicio, pero para mi maldita suerte, en esta ocasión pisé una rama seca, y al quebrarse, llamó la atención de este ser. Inmediatamente yo lo miré, y él también había volteado su cabeza hacia mí.
Ahí pude ver que en lo que podríamos decir su cara, habían unos ojos amarillentos, los cuales brillaban en la noche, y como no estaba tan lejos y con la luz de la luna, pude ver que su rostro era una mezcla entre el de un perro y una persona. En verdad era horrible. Entonces se quedó mirándome fijamente y gruñó muy fuerte. Además hizo un movimiento como que iba a atacarme. Yo no me quedé paralizado. Mis piernas funcionaban a la perfección y salí corriendo hasta llegar a mi casa. Cuando estuve allí, cerré la puerta con seguro y la atranqué con un armario para evitar que esa cosa entrara. Gracias a Dios por esa noche no ocurrió nada más. Al otro día apenas amaneció, me dirigí hacia el lugar donde había enterrado a mis animales, y la tierra que cubría sus restos estaba removida, y obviamente lo que estaba debajo ahora estaba arriba. Esto era muy asqueroso, pues apenas al llegar sentías cómo el hedor de los restos invadían todo el lugar, pero a esa cosa parecía gustarle esto, ya que se notaba claramente cómo los cadáveres de los animales habían sido comidos después que yo los dejé enterrados. Después de este día, dejé de criar animales. En mi interior pensé que si no había nada que atrayera a esta bestia, ya no volvería por acá, y así podríamos estar tranquilos, librándonos de ese tormento. Aunque esta decisión me afectó mucho en la parte económica, funcionó, pues al parecer esa cosa no volvió a entrar en mi terreno, ya que no volví a escuchar sus pasos cerca de mi casa. Como por tomar esta decisión me quedé sin animales, tuve que ir a buscar trabajo, y encontré uno con un señor de otro rancho. La verdad que me pagaba bien, no me quejo, y así pude llevar una vida tranquila, sin necesidad de vender mi terreno. Recuerdo que un día, mientras conversaba con mi patrón, le comenté a él todo esto que me había pasado. Él solamente me dijo que tal vez era algún vagabundo que pasó por allí aquellos días, pues según él, ya vivía allí por más de 30 años y nunca había visto a ese tal Nahual. Entonces le comenté que mi esposa estaba embarazada y que estaba preocupado por tenerla allí, ya que ella estaba de 7 meses de gestación. En ese instante, el semblante de mi patrón cambió. Fue algo así como si sus ojos se llenaran de un brillo especial, o no sé cómo describirlo. Entonces empezó a hacerme varias preguntas, como si ya sabíamos qué iba a ser, si niño o niña, o si mi casa era segura, o con quién pasaba mi esposa. Yo respondía a todas estas preguntas con la verdad y sin maldad alguna, y creo que fue por esta preocupación que notó al contarle mi historia, que un día apareció en mi casa y traía entre sus manos un paquete con ropitas de bebé. Él estaba muy alegre y decía que un hijo siempre es una felicidad para una familia. Entonces lo invité a entrar y a tomar un café, y mientras conversábamos, mi esposa le comentó a él que quería salir de allí, pues tenía miedo, porque a pesar de que esa bestia ya no había venido, ella sentía que todavía rondaba por allí. Entonces mi patrón intentó tranquilizarla, diciendo que nada de malo iba a pasar, que solo debíamos encomendarnos a Dios y que seguramente Él nos protegería de todo. Y en medio de esta charla, nos invitó a pasar unos días en su rancho para ver si así nos relajábamos un poco. Con mi esposa no lo pensamos mucho, y en ese mismo instante quedamos de acuerdo que el fin de semana iríamos donde él. Llegado el día viernes, cerramos la casa por completo y fuimos al lugar donde nos había indicado. Sentimos que era una gran idea, pues mi esposa allí tendría compañía de la esposa de él, además que allí era el mismo lugar en donde yo trabajaba, entonces estaría cerca de ella. Cuando llegamos, su esposa nos recibió muy bien, y parecía que le agradó aún más ver el tamaño de la barriga de mi mujer. Mirando el vientre de mi esposa, en cierto momento comentó que nunca tuvo suerte para criar un hijo, pues según ella, todos sus hijos nacían muertos, y ya había perdido 3. Nos quedamos muy conmovidos con la tristeza que ella desprendía en sus palabras, pero luego mi patrón cortó el tema, llamándome para que la ayudara con una cerda que había parido. Después de esto, el día pasó normal. Yo trabajé y mi esposa seguramente pasó con la dueña. Por la noche cenamos junto con mi patrón y nuestras esposas, y al finalizar nos dijeron que para dormir nos iban a dar el cuarto de huéspedes que quedaba al final del pasillo. Era prácticamente el último cuarto de la casa.
Recuerdo que dormía plácidamente hasta que en medio de la noche me desperté con los chillidos de los cochinitos y también desperté a mi esposa para que ella escuchara. No nos levantamos porque pensamos que tal vez esa fiera habría podido llegar hasta allí y solo nos quedamos escuchando todo el alboroto. Al día siguiente me levanté temprano y mi patrón y su esposa ya estaban despiertos. Entonces les comenté de los ruidos y ellos me dijeron que no habían escuchado nada. Durante el día fui a ver a aquellos cochinitos, pero como era de esperarse, ya no había ninguno. Al finalizar el día de trabajo, me acerqué donde mi patrón y extrañado le pregunté dónde estaban los cochinitos, y él en vez de responderme, hizo un gesto como de frustración o enojo. Parece que no le gustó mi pregunta. Me respondió cortante diciendo que los había vendido y que ya no preguntara más. Obviamente yo no le creí, pues desde que me desperté, los cochinitos ya no estaban allí. Entonces imaginé que tal vez él sabía que era esa bestia lo que había acabado con sus animales, pero tal vez no quería decirlo para no asustar a las mujeres. Después de unos cuantos días, mi esposa empezó a pedir que nos volviéramos a nuestra casa. Dijo que no se sentía bien allí y que extrañaba su lugar propio. Pero mi patrón siempre nos convencía de que nos quedáramos unos días más, pues era más seguro y cómodo que estar en nuestra humilde casa.